Hola estudiantes del grado décimo, espero que la estén pasando bien. Vamos a continuar con nuestra serie de ejercicios, ahora con el tema de tensión en fuerzas equilibradas. Vamos a tener en cuenta la primera ley de Newton, así que adelante. Equilibrio de traslación. Vamos a tener en cuenta lo que es la primera ley de Newton y el tema de tensión. Entonces aquí les voy a dejar el concepto de tensión que también lo hemos dado allá en la guía de dinámica. Ellas son fuerzas que se ejercen por medio de cuerdas o hilos, así como se ilustran aquí en la imagen, donde vemos una manito y a través de esta cuerda genera una tensión por la fuerza que está aplicando esta masa. Listo. Para tener en cuenta. Lo que le expliqué es lo que dice aquí el concepto. Veamos entonces la primera condición de equilibrio. Un cuerpo puntual se halla en equilibrio de traslación cuando la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. Es decir, la sumatoria de sus fuerzas es igual a cero. ¿Y quién es el que nos garantiza eso? La primera ley de Newton, que dice que las fuerzas tienen que ser igual a cero cuando permanece en reposo. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una masa de 2 kilogramos que se encuentra suspendida de dos cuerdas, como lo observamos en la figura 1, en esta figurita que está aquí. Tenemos que encontrar la magnitud de las tensiones 1 y 3 cuando la tensión 2 es igual a 15 newton. Listo, vean que aquí hay una tensión, es decir, una cuerda o un cable o un hilo, y aquí tenemos otra tensión y amarraditas a ella hay otra tercera cuerda que tiene sujeta una masa de 2 kilogramos. Es decir, este puede ser un cable, otro cable, a esos dos cables se le sujeta otro tercer cable y ese tercer cable tiene sujeto una masa de 2 kilogramos. Tenemos que hallar la tensión 1 y la tensión 3 del hilo o la cuerda. Veamos entonces cómo se da la solución. Lo primero que tenemos que hacer es llevar esas tensiones al plano cartesiano. Aquí hay un punto, ese punto de equilibrio, donde se encuentran las tres cuerdas, es la que vamos a llevarlo aquí al punto del eje de coordenadas 0,0. De aquí van a partir todos. Veamos que la tensión 2 se dirige hacia acá, la tensión 1 hacia acá y la tensión 3 hacia abajo. Ahí les puse el color para que lo pudieran identificar. ¿Listo? Ese punto P vamos a tenerlo en cuenta en el punto de origen. Trazamos las fuerzas P porque en este punto actúan las tres fuerzas, ¿oyeron? Y además de eso, para recordar la primera condición de equilibrio, la sumatoria de todas sus fuerzas es igual a cero. ¿Por qué? Porque esto se encuentra en reposo, vean que se encuentra en estático. Listo, no está ejerciendo ninguna clase de movimiento. Por eso vamos a tener en cuenta la sumatoria de las tres tensiones va a ser igual a cero. Continuemos entonces. Vamos a tener en cuenta lo que hemos visto anteriormente, los componentes rectangulares, para poder hallar la fuerza resultante. ¿Listo? Ahora, como la tensión 3 está hacia abajo, eso significa que hay un peso. Recuerden que la fuerza que actúa hacia abajo es el peso. De ahí podemos concluir que la tensión 3 va a ser igual al peso, es decir, a multiplicar la masa por la gravedad. Y la masa es de 2 kilogramos. ¿Listo? La masa del objeto es de 2 kilogramos. Y lo vamos a multiplicar por la gravedad que sería 9,8. Entonces 2 kilogramos por 9,8 sería igual a 16,6 newton. ¿Listo? Quiere decir que hallamos la tensión 3. Así de fácil. Vamos a hallar ahora la tensión 1, la que nos hace falta. Para ello, vamos a tener en cuenta las componentes rectangulares. Y además, vamos a agregarle que la sumatoria de las fuerzas en X van a ser igual a 0. ¿Por qué? Por la primera condición de equilibrio. Recuerden esto. Ahora, ¿qué vectores o qué tensiones actúan en el eje X? La tensión 3 no, porque miren que está en el eje Y y está hacia abajo. La tensión 1 sí, miren que ella actúa hacia la derecha, es decir, en el eje X, y la tensión 2 también, pero hacia la izquierda. ¿Listo? Quiere decir que la tensión 1, recuerden que lo tenemos que multiplicar por el coseno del ángulo, y este ángulo es de 43. Entonces, tensión 1 multiplicada por el coseno de 43, y le vamos a sumar la tensión 2, pero en este caso, como se dirige hacia la izquierda, es decir, el sentido negativo, le vamos a colocar signo negativo, menos tensión 2 multiplicada por el coseno de 35, y todo eso lo igualamos a 0, ¿por qué? Por la primera condición de equilibrio. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, vamos a despejar a la tensión 1.
Es decir, todo esto que está aquí está restando, pasaría al otro lado a sumar, y esto que está multiplicando pasaría a dividir, que nos quedaría de esta forma. Tensión 2 multiplicada por el coseno de 35, miren que todo esto está restando, pasó a sumar, y coseno de 43 estaba multiplicando, pasó a dividir. ¿Listo? Bueno, pero la tensión 2, ¿a qué es igual? El ejercicio nos dio que la tensión 2 es igual a 15 newton. Entonces vamos a reemplazar, tensión 2 es 15 newton multiplicado por el coseno de 35 sobre el coseno de 43. Y ahí podemos obtener el valor de la tensión 1. Entonces el valor de la tensión 1 es 17 newton. Ahí recuerden manejar la calculadora bien. Por lo tanto, la tensión 1 es 17 newton, la tensión 2 15 newton y la tensión 3 19.6 newton. Y aquí están los valores. Este fue un ejercicio facilito. Vamos a subir un poquito de nivel con el siguiente. Dice, un semáforo que pesa 125 newton, es decir, su fuerza, cuelga de un cable unido a otros dos cables sujetos a un soporte, como se ve en la figura. Estos cables superiores no son tan fuertes como el cable vertical, es decir, de la tensión 3, y se romperá si la tensión de ellos excede de 100 newton. ¿Listo? ¿Permanecerá el semáforo colgado en esta situación o se romperá uno de los cables? ¿Listo? Ya sabemos que si excede los 100 newton, se romperá. Bueno, para ello, este puntico que está aquí lo vamos a llevar a nuestro origen en el plano cartesiano. Ubicamos la tensión 1 hacia acá. Por definición de ángulos externos e internos, este ángulo medirá 37 grados. Lo mismo pasará para este. Definición de ángulos internos externos, este sería 53. Miren que la tensión 3 hacia abajo, la tensión 2 hacia la derecha y la tensión 1 hacia la izquierda. Ya están ubicados. Listo. Ahí no nos olvidemos las componentes verticales. Ahora, trazamos el punto P porque en esta actúan las tres fuerzas. Lo que habíamos visto anteriormente, lo llevamos en este ejemplo. Como se encuentra en equilibrio, podemos afirmar que la sumatoria de las tres tensiones tiene que ser igual a 0, por la primera ley de Newton. ¿Listo? Bueno, aquí vamos allá a las componentes rectangulares. Primero vamos a crear una ecuación que sería con respecto al eje X. Vamos a ver la sumatoria de fuerzas en el eje X y recordemos que tienen que dar igual a 0, la tenemos que igualar al final a 0. ¿Por qué? Porque están en equilibrio. ¿Listo? Entonces la tensión 1 se encuentra hacia el eje X negativo, por lo tanto es negativa, menos tensión 1 multiplicada por el coseno de 37. Ya sabemos que en el eje X siempre vamos a multiplicar por el coseno. ¿Listo? Porque es cateto adyacente de aquí abajo. Más, le vamos a sumar, la tensión 2 va a ser positiva porque se dirige hacia la derecha. Tensión 2 por el coseno de 53. Y esto es igual a 0. ¿Listo? Ahora vamos a ver cuáles son las que actúan en el eje Y. La sumatoria de la fuerza en el eje Y también la vamos a igualar a 0 porque está en equilibrio, por la primera condición de equilibrio. ¿Listo? Entonces la tensión 1, como va hacia arriba, es positiva. ¿Listo? Recuerden que el eje Y hacia arriba es positivo, por eso es positivo. Tensión 1 positiva y lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo que es 37. ¿Listo? Recuerden que es el cateto opuesto, por eso utilizamos el seno. Vamos a sumarle la tensión 2 y la tensión 2 también va hacia arriba. Y si es hacia arriba es positiva. ¿Listo? Por eso está el signo más. Tensión 2 multiplicada por el seno de 53. Y le vamos a restar la tensión 3 porque miren que la tensión 3 también está en el eje Y, pero se dirige a dónde? Hacia abajo. Por eso va a ser negativa, porque es hacia abajo. Y todo eso lo vamos a igualar a 0. ¿Listo? Entonces, de la ecuación 1 vamos a despejar T2. ¿Listo? Para despejar T2, miren que todo esto que está aquí está restando, pasaría a sumar, y coseno de 53 está aquí, multiplicando pasa a dividir. Listo. Ahora yo resuelvo en la calculadora coseno de 37 grados entre coseno de 53 y esto me da 1.33. Pero como no sé cuánto vale T1, porque en el ejercicio anterior sí sabía, en este no sé, entonces yo lo dejo indicado, T1. ¿Listo? Eso significa que T2 es igual a 1.33 por la tensión 1, que todavía no sé el valor. ¿Listo? Bueno, tenemos que buscar ese valor. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tengamos en cuenta eso. Y vamos a utilizar ahora la ecuación número 2, esta que está acá, es decir, las fuerzas en Y. Ya sabemos que la tensión 2 equivale a 1.33 por tensión 1. Entonces, aquí donde está en rojito,
aquí, tensión 1 multiplicado por el seno de 37 más tensión 2. Bueno, esta tensión 2 la vamos a reemplazar por 1.33 por T1. ¿Listo? Mire, donde iba T2 lo reemplazamos por 1,33 T1. Ahora lo que hay que despejar es T1. ¿Listo? Aquí factor común es tensión 1. Este 125 está restando, pasaría a sumar. ¿Listo? Hacemos el producto. Todo esto aquí rapidito, una calculadora, nos daría 75.1 newton. Ya saben que tienen que sacar factor común a T1. Entonces ya encontramos la tensión 1. Equivale a 75.1 newton. ¿Listo? Por ende ya debemos saber cuánto vale la tensión 2. ¿Listo? O sea que la tensión 1 la tenemos que multiplicar por 1.33. ¿Listo? Miren que la tensión 1 equivale a 75.1 newton. Ya sabemos que la tensión 2 equivale a 1.33 multiplicado por la tensión 1. Entonces reemplazamos en T1 75.1 y eso lo multiplicamos y nos daría 99.9 newton. ¿Listo? Perdón. ¿Listo? O sea que no se superó, ¿verdad? Por lo tanto no se van a romper los cables. Y este sería. Vamos a ver un ejemplo. Perdón. Con estos dos ejemplos creo que es suficiente para poder ustedes desarrollar el siguiente ejercicio. Un bloque de 12 kilogramos cuelga de 3 cuerdas, como se muestra en la figura. Determine los valores de la tensión T1, T2 y T3. Aquí deben guiarse de los dos ejemplos anteriores. ¿Listo? Bueno muchachos, ahí nos vemos. Si tienen alguna duda nos pueden preguntar en el encuentro sincrónico. ¿Oyeron? El próximo video sería para fuerzas no equilibradas. ¿Oyeron? Ahí tenemos que tener en cuenta la segunda ley de Newton. Espero que hayan entendido y pasen un buen resto de semana. Bendiciones.